y se nos ha encargado hacer una presentación respecto a las principales intervenciones de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, las hepatitis virales, en un contexto de salud pública y teniendo en cuenta de que están participando médicos perunistas que van a empezar el trabajo en el primer nivel de la atención. Primero, tener una idea de la magnitud del problema. En el mundo actualmente se estima que hay 38 millones de personas viviendo con VIH, que hay 71 millones de personas con hepatitis crónica C, 257 millones de personas con hepatitis crónica B, y que cada año tenemos 376 millones de personas que contraen alguna infección de transmisión sexual que se considera curable dentro de las 4 que ya están mencionadas: gonorrea, sífilis, tricomona o clamidia. Y claro, alrededor de las infecciones de transmisión sexual hay una serie de problemática compleja, ¿no? Sanitaria, social, de todo tipo, pero quizás el mensaje más importante para la prevención de este tipo de enfermedades es el uso correcto y consistente del preservativo. Es la principal forma de prevención de las infecciones de transmisión sexual. Y aunque aquí principalmente hay médicos y seguramente la actividad va a ser bastante recuperativa en el primer nivel de la atención, es importante hablar de las medidas preventivas frente a este grupo de enfermedades. La información es importante. Una persona informada tiene menor riesgo de adquirir una ITS. Esto es algo que se conoce. Por ejemplo, les digo que en el Perú, a través de la encuesta ENDES, se puede saber qué porcentaje de la población conoce las infecciones de transmisión sexual y sus formas de prevención. Y les diré que este porcentaje es alto, por encima del 90%. Pero cuando vamos, por ejemplo, a cómo se traduce esta información en la práctica, el uso de preservativos, de todas las personas, solamente el 19% ha usado preservativos en la última relación sexual. Entonces, el conocimiento tiene que convertirse en un cambio de comportamiento y esto, aunque parezca muy sencillo, no lo es. De igual forma, nosotros tenemos que saber de que los preservativos entregados en el primer nivel de la atención a las personas que están en riesgo de adquirir una ITS es muy importante. Es lo más importante probablemente en términos de la prevención. Pero hay otras intervenciones importantes para prevenir las infecciones de transmisión sexual, particularmente en el caso del VIH. Se sabe que el manejo sindrómico, y ustedes van a manejar seguramente síndromes relacionados a infecciones de transmisión sexual, el síndrome de descarga uretral, de úlcera genital, por ejemplo, se sabe que el dar un tratamiento oportuno a través del enfoque sindrómico de las ITS reduce la posibilidad de adquirir el VIH. Esto es muy importante como una medida adicional de prevención. También, y esto es algo también relevante para ustedes, saben que hay todo un paquete de intervenciones luego de un accidente ocupacional, lo que se llama profilaxis posexposición. Últimamente hay intervenciones relacionadas al uso de medicamentos en poblaciones de alto riesgo para adquirir, por ejemplo, VIH, en relación a tomar medicamentos antes de la exposición y esto reducir la posibilidad de infección. A esto se le llama profilaxis preexposición. Se ha encontrado también, y estos son hallazgos muy importantes de la ciencia en general, que el mismo tratamiento antirretroviral para el VIH, al reducir la carga viral de la persona infectada, reduce la posibilidad de transmisión a otras personas en la comunidad. A esto se le conoce como tratamiento, como prevención, y es parte también de una intervención preventiva. Y finalmente, y específicamente para el caso de la hepatitis viral tipo B, sabemos todos que hay una vacuna segura, efectiva, y que con esta herramienta podemos mirar tranquilamente, dentro de algún tiempo, a la eliminación de la hepatitis tipo B. Todas estas herramientas preventivas tienen por objetivo final reducir la transmisión en la comunidad de las infecciones de transmisión sexual, el VIH y las hepatitis virales. Hablando específicamente, y les voy a hablar básicamente de VIH y hepatitis virales, saber que en cuanto al VIH se estima que en el país hay cerca de 87,000 personas, que la transmisión en el Perú es netamente sexual, prácticamente el 98% de los casos fue adquirido a través de relaciones sexuales no protegidas,
Que la prevalencia o frecuencia de esta enfermedad en la población general es baja, 0.3%, pero que esto aumenta cuando hablamos de los grupos llamados vulnerables o de mayor riesgo. Por ejemplo, el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, prevalencia de 10%, y el grupo de mujeres transgénero, prevalencia de 31.8%. Observen la gran diferencia que habla de la naturaleza concentrada de la epidemia del VIH en el Perú. Últimamente, las poblaciones indígenas de la Amazonía han documentado también prevalencias elevadas, ¿no? En el caso de una población aguajún, que habita en las regiones de Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto principalmente, la prevalencia, por ejemplo, se ha medido en 1.8%, que es 6 veces la media nacional. Y en los últimos años somos testigos de un gran fenómeno migratorio en todo el continente, migrantes venezolanos, cuya prevalencia de VIH estamos estimando y seguramente tendremos datos pronto acerca de este dato. Hablando de la relación hombre-mujer, por cada mujer infectada hay 4 varones infectados. Eso es muy importante para efectos de hacer llegar medidas preventivas y atención. Más de la mitad de los casos corresponden a personas jóvenes que se han diagnosticado entre los 20 y 34 años. Y en términos geográficos, más de la mitad de los casos están en la gran metrópoli, Lima y Callao. Sin embargo, tenemos casos en todo el país y en general podemos decir que los casos se concentran en áreas urbanas, de regiones de la costa y de la Amazonía del Perú. Esa es la norma nacional recientemente aprobada el año pasado en diciembre respecto a la atención integral de las personas viviendo con VIH. Por favor, revísenla. Les voy a presentar datos muy resumidos de su contenido. Importante en el tema VIH, protección de la confidencialidad. Recuerden que hay una ley que protege la confidencialidad del diagnóstico y esto no se puede vulnerar. Hay problemas legales que existen corriendo, evítenlo por favor. No se puede ventilar el diagnóstico de una persona viviendo con VIH. Y el otro tema no menos importante es que siempre tenemos que respetar el derecho de las personas a su identidad de género, a la cultura en la cual estas personas viven. Ustedes van a ir a zonas seguramente alejadas del Perú, áreas amazónicas, altoandinas, etcétera, y hay necesidad de poder tener una actitud comprensiva y de adaptación frente a este nuevo entorno. Es importante saber que el tratamiento es gratuito, que hay una serie de establecimientos, más de 205 establecimientos en el país que ofrecen servicios de prevención y de atención del VIH y las ITS, que en general la atención ahora se realiza a través de médicos generales, no necesariamente especialistas, ¿no? Y que también hay parte de participación de la comunidad a través de los llamados educadores de pares. Muy importante para ustedes en el trabajo que van a empezar, el trabajo en equipo. Este es el grupo de profesionales que en el mejor de los casos debe de conformarse para poder atender a las personas viviendo con VIH, pero en el primer nivel esto va a depender mucho de la disponibilidad del recurso humano. Lo que no se debe perder es el trabajo en equipo. El tamizaje para VIH ha sido muy importante para poder cerrar brechas de diagnóstico y lo que utilizamos en términos de salud pública a nivel nacional en el último rincón del país son las pruebas rápidas, que son sensibles, son específicas, son rápidas y muy seguras para poder encontrar la mayor cantidad de casos que podamos encontrar. Pero particularmente, recuerden, hay que buscar casos donde hay mayor riesgo, personas de las poblaciones clave, personas que tienen otras infecciones de transmisión sexual y personas con tuberculosis, entre otras, ¿no? Recordar que siempre el tamizaje para VIH es voluntario, no puede ser obligatorio. Es importante también saber que el tamizaje es algo muy sencillo, lo pueden hacer profesionales de la salud, pero también personal técnico y otros, y es importante que frente a cualquier caso reactivo de las pruebas rápidas, se refiera al establecimiento para completar la atención integral. Este proceso de el diagnóstico a la atención y el tratamiento se llama vinculación. Y es importante porque hay casos todavía de personas que se han diagnosticado de VIH, pero que por alguna razón no han recibido el tratamiento antirretroviral. Este proceso de vinculación es sumamente importante y las personas tienen que saber que una vez diagnosticadas
tienen que empezar lo antes posible el tratamiento antirretroviral. Es importante también seguir entregando los preservativos a las personas que tienen VIH para evitar transmitirlas a otras personas, y que en el caso de las infecciones de transmisión sexual, el abordaje sindrómico se puede resumir con la mnemotecnia de las 4C. La consejería, la entrega de condones, el tratamiento de los contactos, que es muy importante, y el cumplimiento del tratamiento. El manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual se hace en establecimientos que se llaman centros de referencia de ITS-CERITS o unidades de atención médica periódica UAM, que están en todo el país. Importante el tema de la tuberculosis, dado que de todas las enfermedades oportunistas que afectan a la persona viviendo con VIH, que son cerca de 30, en el país, por la alta prevalencia de la tuberculosis, la más importante es la tuberculosis. En ese sentido, toda persona viviendo con VIH que se diagnostica tiene que pasar por un descarte de tuberculosis siempre. ¿En qué consiste? Básicamente vaciloscopías, últimamente pruebas moleculares INESPER y radiografía de tórax. Si se descarta la presencia de TB activa en una persona viviendo con VIH, esta persona siempre tiene que recibir terapia preventiva contra la tuberculosis. Asumimos que está infectada esta persona. Y ahora los esquemas de profilaxis son, como ven en el cuadro, varios. No es solamente lo que conocíamos, la isoniazida diaria por 6 meses, ¿no? Sino que ahora, por ejemplo, ven ustedes allí, hay esquemas acortados de 12 dosis de isoniazida con rifampicina, que el Ministerio de Salud está tratando de implementar a nivel nacional, seguramente que lo va a hacer más adelante, pero que permitirá mejorar la adherencia a la profilaxis y con ello evitar casos de tuberculosis clínica en el futuro. Otra intervención importantísima en las personas viviendo con VIH es que para evitar justamente enfermedades oportunistas, como por ejemplo la neumonía por neumocistis, la toxoplasmosis cerebral o infecciones intestinales como coccidias, se usa el cotrimoxazol. ¿En qué casos se usa? En la persona con VIH que tiene síntomas compatibles con la etapa más avanzada de la enfermedad, el estadio SIDA, o en una de las pruebas que se le toma siempre, que tiene por objetivo medir la inmunidad, que se llama CD4, resulta en un valor muy bajo, menos de 200 células por microlitro. En estos casos se le da, juntamente con el tratamiento antirretroviral, cotrimoxazol, una tableta al día, hasta que los CD4 se recuperen, y con eso estamos evitando que la persona se complique mientras se recupera con el tratamiento antirretroviral. Importantísimo. Antes de que empiece el tratamiento antirretroviral en el Perú, las personas viviendo con VIH sobrellevaban la enfermedad simplemente tomando cotrimoxazol. Esto de acá también es muy importante. Recuerden que las personas viviendo con VIH tienen más riesgo de hacer enfermedades neumónicas ocasionadas por neumococo, por eso la vacunación es importante. Cuadros más severos de influenza, por eso que la vacunación es importante, y además de ello, la vacunación contra hepatitis y la antidiftétano son importantes en las personas con VIH. La única contraindicación relativa en relación a la vacunación en las personas viviendo con VIH son las vacunas que contienen vivo atenuado. Estas vacunas, ¿cuáles son? Fiebre amarilla, la triple viral, sarampión, papera rubiola, principalmente. Así que el resto de vacunas, como está en el cuadro, se puede indicar. El diagnóstico temprano es muy importante y en zonas como en las que ustedes van a trabajar, la hacemos, como mencionaba, a través de pruebas rápidas. Y en el algoritmo de diagnóstico, básicamente usamos pruebas rápidas distintas, pueden ser dos pruebas rápidas, por ejemplo, de tercera generación, que detectan anticuerpos pero que son distintas, ¿no? O una de tercera generación con una de cuarta, la de cuarta detecta además antígeno, o inclusive puede ser una prueba rápida con la medición de carga viral. Pues hay un algoritmo de diagnóstico en la norma que tienen que revisar, pero es muy sencillo de hacer el diagnóstico. Y nunca olviden, colegas, que el diagnóstico es un arte que no solamente depende del laboratorio. Cuando yo hago un diagnóstico, tengo un escenario epidemiológico, ¿no? Tengo una prueba de laboratorio y un escenario clínico. Con esa triada yo puedo hacer diagnóstico. Si tengo una persona, por ejemplo, que es una mujer transgénero, que ha perdido 20 kilos de peso
que tienen lesiones en la piel compatible con sarcoma de Kaposi, me basta una prueba rápida para saber que eso es VIH-Sida. Entonces, importante para nosotros como médicos entender que el diagnóstico va más allá de las pruebas de laboratorio. Ahora, hablando ya del hito más importante en la historia del VIH, que es el tratamiento, en el año 81 se reporta con esta publicación de CDC los primeros casos de una enfermedad desconocida, a la cual se le denominó SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En 1983 se aísla al agente causal de la enfermedad o se identifica al agente causal y se le llama HTLV-3. Después, virus de la inmunodeficiencia humana. Y en el año 87 aparece el primer medicamento con actividad frente al VIH, la sidobudina. Y de ahí en más, como ustedes ven en este cuadro de los Centros de Prevención de los Estados Unidos, los NIH, cómo los medicamentos han ido evolucionando y últimamente, ven, todo aparece como FDC, Fixed Dose Combination, medicamentos a dosis fija combinada, 3 en 1 en una sola pastilla. O sea, el cóctel de medicamentos, que ustedes seguramente se imaginarán, tomaba una persona viviendo con VIH, ahora se reduce a una pastilla por día. Y esto realmente le ha cambiado la vida a las personas viviendo con VIH. En el Perú, como ya he mencionado, la indicación de tratamiento es para todas las personas viviendo con VIH, una vez diagnosticada. Los exámenes basales previos al tratamiento en realidad son muy básicos: hemograma, transaminasas, glucosa, creatinina, pruebas de descarte de embarazo, ya hablamos del descarte de tuberculosis, pruebas específicas, medición de CD4, dosaje basal de carga viral y nada más. Ustedes ven a la derecha el centro de tratamiento en el Centro de Salud Calcuta, que está en Lima Este, primer nivel de la atención. Como les mencionaba, tenemos el TAR en todas las regiones del país. ¿Qué usamos? Usamos medicamentos a dosis fija combinada. La terapia de elección en la normativa recientemente aprobada es la combinación de 3 antirretrovirales, como siempre es la terapia antirretroviral, de tenofovir, lamivudina, dolutegravir, TLD, es una pastilla para tomar una sola vez al día. El tratamiento en realidad tiene pocos efectos adversos, ¿no? Es muy bien aceptado y tolerado, y estos medicamentos en realidad permiten una recuperación rápida de los pacientes y sostenida en el tiempo mientras se conserve la adherencia. La terapia de elección es otro medicamento, otra combinación de medicamentos, tenofovir, lamivudina, efavirenz de 400 miligramos. Es tan efectivo como el anterior, quizás con algunos efectos adversos más, pero igual de efectivo, y estos dos hacen la primera línea del tratamiento antirretroviral en el país. La forma como se monitorea el tratamiento es básicamente, además, por supuesto, de la evaluación clínica e inmunológica, es la medición de la carga viral. Una persona en tratamiento antirretroviral al 6º mes de tratamiento tiene que tener la carga viral, se llama así, indetectable. Menos de 50 copias, que nos habla de un virus suprimido y que los medicamentos están funcionando. Cuando no se consigue la carga indetectable a partir del 6º mes, o, en otros casos, se consiguió inicialmente, pero luego nuevamente vuelve a aparecer, hablamos de fracaso virológico, fracaso del tratamiento, y hay un procedimiento para identificar las mutaciones y la resistencia de este virus para poder armar el esquema de tratamiento que va a ser efectivo, lo que se llama segunda línea, y las segundas líneas de tratamiento que están en la normativa, todos tienen sustento en la evidencia a través de estudios clínicos publicados. De igual forma, los casos especiales se discuten en un grupo de trabajo que es el comité de expertos, a los cuales llegan también algunos pacientes, pero en general esperamos que con la primera línea se manejen la gran mayoría de pacientes viviendo con VIH. Ustedes van a estar en las regiones, todas las regiones tienen tratamiento antirretroviral, tenemos más de 205 establecimientos, como ven allí, en todas y cada una de las regiones. El monitoreo del tratamiento, como les dije, tiene varios aspectos, pero lo más importante es la medición de la carga viral. Últimamente se ha podido mejorar la tecnología de esta medición a través de la multiplataforma GeneXpert,
que permite hacerlo en tiempo real, de manera muy sencilla, en muchas regiones del país, no solamente en el INS, y se ha podido hacer realmente en muchas regiones del país. Actualmente 14 regiones tienen Ginexpert, más de 47 establecimientos con este equipo, y ustedes ven ahí en el mapa las regiones que ya tienen esta tecnología, y seguramente que en algunos de los lugares donde trabajen ustedes van a tener oportunidad de hacer uso de este equipamiento. Es importante el tema de tuberculosis, ya les comenté que hay que descartar la TB en una persona viviendo con VIH, eso es muy importante. En el caso se encuentre tuberculosis, el tratamiento es diferenciado en caso de la coinfección. Como ustedes ven ahí, hay una primera fase con 2 meses de tomas diarias y una segunda fase con 7 meses de tomas diarias. En la primera etapa con 4 drogas, en la segunda con 2 drogas, que suman en total 9 meses de tratamiento para TB sensible. En el caso de TB resistente, los esquemas obviamente cambian. Es importante saber también que en la persona viviendo con VIH se presentan con más frecuencia formas extrapulmonares de tuberculosis que no son fáciles de diagnosticar. Así que es todo un reto manejar la coinfección también desde el punto de vista clínico. Saber también que una persona coinfectada VIH con TB es muy vulnerable. Se puede complicar con mucha más facilidad. Por lo tanto, además de iniciar rápidamente el tratamiento anti-TB, hay que empezar pronto el tratamiento antirretroviral. Y el momento en el cual se adiciona el tratamiento antirretroviral a la terapia TB va a depender mucho de cómo se encuentran los niveles inmunológicos de ese paciente. Cuando es muy bajo, menos de 50 células por microlitro de los CD4, se debe iniciar como máximo a los 15 días de haber iniciado el tratamiento anti-TB. Y si el CD4 es mayor de 50, como máximo se debe esperar hasta la 8ª semana de iniciado el tratamiento antituberculoso. Importante para ustedes, el manejo de la exposición ocupacional al VIH. Esto en el hospital pues se ve con bastante frecuencia, internos, estudiantes, residentes que se pinchan, ¿no? Y en este caso, lo que quisiera que sepan es que ahora el tratamiento profiláctico que se da, ¿no?, luego de la exposición con una fuente positiva, es mucho más sencillo que antes. Es en realidad el mismo tratamiento que reciben las personas con VIH, una sola pastilla al día, 4 semanas. Es un tratamiento en realidad mucho más fácil de tomar que los esquemas previos, tiene mucho menos efectos adversos y realmente ha permitido que más personas puedan culminarlo. Recuerden que la profilaxis solo se indica cuando la fuente, el paciente con el que se han accidentado es positivo, o en algunos casos cuando es una fuente desconocida. Pero cuando la fuente es negativa, no hay razón para usar profilaxis posexposición. Algunos aspectos relacionados a COVID. En realidad, en las personas viviendo con VIH que tienen inmunidad baja, hay una probabilidad mayor de hacer complicaciones. Lo importante es que las personas con VIH empiecen y sigan tomando el tratamiento antirretroviral, que hay una serie de adecuaciones de la estrategia en el contexto de la pandemia, atención a distancia, entrega de medicamentos por más tiempo y sobre todo llevar el tratamiento al primer nivel de la atención, como está ahí mencionado. Ustedes van a manejar también salud pública en el primer nivel, algunos indicadores para que los tengan en consideración que hablan de la cobertura de diagnóstico, cobertura de tratamiento y nivel de supresión virológica de la cohorte de personas viviendo con VIH en algún establecimiento. Avanzamos con el tema de las hepatitis, ¿no? Estos dos documentos normativos también de reciente aprobación 2018 hablan del manejo de las hepatitis virales en el Perú, tanto B como C. Aquí es importante saber de que para el caso de las hepatitis virales hay un estudio que pudimos realizar en el Ministerio de Salud y publicar recién el año pasado, donde evaluamos la prevalencia de 5 hepatitis virales. Y para el caso de la hepatitis B, que es el principal problema en el país, encontramos una prevalencia de 0.4% nacional, con muchas variaciones regionales, prevalencias mayores en departamentos de la Selva Central, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Junín, y en el norte de Loreto y Amazonas.
En realidad, como les mencionaba, se evaluó la prevalencia de 5 hepatitis virales. Observen solamente a modo de comentario, la alta prevalencia de anticuerpos contra hepatitis A, 98%. A la derecha, la baja prevalencia de anticuerpos contra la hepatitis C, 0.1%. Y de manera muy llamativa, la prevalencia de hepatitis tipo E, 14%, algo que seguramente amerita profundizar en la investigación. Y para el caso de B, que es la hepatitis que nos interesa como país mucho, vean cómo en cuanto al marcador o los marcadores que evaluamos, hay diferencias interesantes que interpretar. A la izquierda, el marcador anticore total, que nos habla de exposición, una gran exposición en muchas regiones del país, ¿no? Por ejemplo, Cusco, 45%. La hepatitis B medida como antígeno de superficie en el medio, el antígeno que nos indica la cronicidad, ¿no? Y a la derecha, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que nos habla de la protección que confiere la vacuna. Como ustedes ven, títulos altos de anticuerpos contra el antígeno de superficie en muchas regiones del país, resultado directo de las grandes campañas de vacunación nacional. En cuanto a hepatitis B, importante para ustedes no marearse con la interpretación de los marcadores serológicos. A veces hay mucha duda y dificultades en la interpretación de los marcadores. Acá tienen en este cuadrito 4 marcadores clave: el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el anticuerpo anticore IgM y el anticuerpo anticore total. Con los resultados de los 4 podemos tener diferentes escenarios clínicos. Por ejemplo, todos negativos, persona nunca expuesta al virus de la hepatitis, un candidato para vacunación ideal. Cuando tienen positivo el anticore total, indica exposición pasada. Anticore total positivo con antígeno de superficie negativo, exposición pasada. También se puede vacunar. Cuando lo que tiene es el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo y el resto negativo, es una persona que tiene inmunidad luego de haber sido vacunada. Y cuando empezamos a encontrar el antígeno de superficie, ahí hablamos de infección por hepatitis B. El marcador por excelencia de la hepatitis B es el antígeno de superficie. Cuando lo encontramos en presencia del anticuerpo anticore IgM, es posiblemente una infección aguda, reciente, y cuando lo encontramos solamente con el anticore total, es una infección crónica. Estas dos son infecciones por hepatitis viral tipo B. Para el caso de C es mucho más sencillo. Los anticuerpos contra la hepatitis C se confirman, se corroboran con pruebas moleculares de detección de ARN del virus de la hepatitis C, que pueden ser cualitativos, pueden ser también cuantitativos, y en función de ello documentamos una infección o hablamos de una infección resuelta o un falso positivo. Recuerden que las hepatitis virales B y C tienen diferente comportamiento en relación a la cronicidad. Mientras en el caso de la hepatitis B, solo el 10% tiende a la cronicidad, en el caso de hepatitis C, el 85% de casos tiende a una hepatitis crónica. Importante, dentro de la evaluación de las hepatitis virales crónicas B y C, la evaluación de la fibrosis. Y claro, lo ideal es hacerlo con un examen de imágenes que se llama elastografía de transición. Acá tienen el elastógrafo, pero les cuento de que en el Perú no hay más de 20, ¿no? En todo el país. Así que lo ideal no siempre se puede aplicar. Por lo tanto, hay un score que se llama APRI, ¿no? Que está aquí, que principalmente en base a cuál es el nivel de la transaminasa TGO, AST, y del nivel de plaquetas en una persona con diagnóstico de hepatitis B o C, les da una idea aproximada del nivel de fibrosis que tiene ese paciente. Hay scores, están en internet, pueden buscarlos, calculadoras, es muy sencillo de hacer en realidad. Y esto, el APRI, sirve mucho en una persona con infección crónica por hepatitis B o C para poder estimar, como digo, el nivel de fibrosis de ese paciente. Entonces, en pacientes con hepatitis crónica B o C, ¿no? ¿Cuándo dar un tratamiento? Para el caso de hepatitis B,
hay 4 criterios a tener en cuenta. No se trata a todos los pacientes. Los criterios son los siguientes: la presencia o ausencia de fibrosis hepática. Una persona con fibrosis tiene un criterio para ser tratado. Los niveles de ALT o TGP, niveles altos de ALT, 2-3 veces por encima del valor basal, es un criterio para empezar tratamiento. Los niveles de carga viral, ¿no? Cargas bajas o cargas altas. Las cargas altas son en general indicación de tratamiento, y la presencia del antígeno épsilon o E, que indica replicación activa, es también un criterio para tratar. La conjunción de estos 4 parámetros, ¿no? Van a definir cuándo empezar o cuándo diferir el tratamiento para un caso de hepatitis crónica B. Para el caso de hepatitis C es más sencillo. Una vez confirmado el diagnóstico, esa persona tiene que recibir tratamiento. Y eso en realidad ha sido un tema revolucionario. El tratamiento de hepatitis C ya hace algunos años, curativo, a través de antivirales de acción directa, ha permitido hablar de una eliminación cercana de la hepatitis C en todo el mundo. Para el caso de hepatitis B, el tratamiento, una vez indicado, básicamente se hace con medicamentos que se llaman inhibidores de transcriptasa reversa análogos de los nucleósidos, ¿no? Estos son medicamentos que están disponibles en el programa también. Tenemos 2 medicamentos de barrera genética alta. El primero es el tenofovir, se usa una vez al día. Y el segundo se llama entecavir. La dosis puede variar si hay cirrosis descompensada o no, entre 0,5 a 1 miligramo por día también. Es un producto por vía oral, lo tenemos disponible en el programa, y el objetivo del tratamiento en el caso de personas con hepatitis crónica B es la supresión virológica sostenida para evitar la progresión de la enfermedad. Es decir, una persona que no tiene fibrosis, que no haga fibrosis, o una persona que tiene fibrosis F0 no pase F1, F2, ¿no? O una persona que tiene cirrosis no termine en un trasplante o no desarrolle un cáncer hepático. Entonces, en el caso de hepatitis B, la posibilidad de cura es en realidad muy, muy baja. El tratamiento es prácticamente de por vida, tal cual el tratamiento que recibe una persona viviendo con VIH. En el caso de la hepatitis C, es distinto. Los medicamentos que se usan para tratar hepatitis C, que también tenemos en el programa, se llaman antivirales de acción directa o AAD, por las iniciales. Tenemos en el país este producto que se llama sofosbuvir con velpatasvir. Se toma una sola vez al día por 12 semanas. Nada más, 12 semanas. Tenemos la alternativa, sofosbuvir con daclatasvir, también una tableta al día por 12 semanas. Se puede extender también por 24 semanas si hay cirrosis descompensada, ¿no? Pero en general, y este es el producto, que lo tenemos en el programa también, disponible para quien lo necesite, el objetivo aquí sí es la cura de la enfermedad. Una persona con hepatitis C diagnosticada se puede curar, y los medicamentos consiguen eso con una tasa de curación de por encima del 95%, altísima. Así que en realidad, lo que antes era imposible de siquiera pensar, curar hepatitis C, ahora se puede conseguir y está accesible gracias a los programas de tratamiento del Ministerio de Salud. ¿Cómo se monitorea el tratamiento? Para el caso de B, el control médico al iniciar el tratamiento se recomienda cada 15 días, luego se espacía cada mes y se ve de acuerdo a la evolución del paciente la necesidad de tener consultas periódicas. Las pruebas de monitoreo son en general muy sencillas: transaminasas, hemograma cada 3 meses. Si es que el esquema consiste en tenofovir, se le hace prueba de creatinina cada 3 meses y la carga viral de hepatitis B cada 6 meses. Siempre es bueno dosar alfa-fetoproteína y hacer una ecografía abdominal cada 6 meses en personas que ya tienen cirrosis hepática. Para el caso de la hepatitis C, se hace un control médico 12 semanas luego de acabar el tratamiento. Eso incluye dosaje de transaminasas, pero sobre todo la carga viral para hepatitis C. Una persona que tiene carga viral para hepatitis C indetectable, 12 semanas luego de acabar el tratamiento, se considera curada.
Sin embargo, es posible que esta persona ya tenga cirrosis. En ese caso hay que hacer un seguimiento clínico, pero también de imágenes con ecografía y dosaje de alfa-fetoproteína cada 6 meses, si el caso lo amerita, o cada año también, ¿no? Doctor, su tiempo, por favor. Ya estamos acabando. Algo importante para ustedes, el manejo de la exposición ocupacional. En el caso de hepatitis B, siempre verificar el estado de la fuente. Además, antes de empezar el manejo, descartar sífilis, VIH y hepatitis C. Si la persona no está vacunada o si no sabe si está vacunada, hay que empezar un esquema cortado de vacunación e idealmente usar inmunoglobulina específica contra la hepatitis B. Esto no debe pasar porque entiendo que todos ustedes ya deben estar vacunados al momento de hacer su serum. El seguimiento se hace al tercer mes, dosaje de antígeno de superficie, si es negativo, el problema se resolvió. En el caso de hepatitis C, de igual manera, identificar la fuente y hay que hacer un seguimiento si la fuente es positiva, exámenes basales para enfermedades transmisibles y a los 3 meses hacer anticuerpos contra la hepatitis C. Si es negativo, se acabó el capítulo de la exposición. El mundo se ha puesto como meta acabar con el VIH-Sida y las hepatitis virales hacia el 2030. Esperamos sinceramente que podamos conseguirlo, aunque la pandemia nos ha puesto en una situación complicada. El trabajo de todos ustedes, colegas, en el primer nivel y en todo el país es sumamente importante para nosotros.